El Ancasti Podcast. 36-36, Sí. desempató la vicepresidenta Victoria Villarroel, No Cobo. Villarroel. no Cobo. Desempató para el lado que tenía que desempatar en este caso, Claro. digamos, en sintonía con su gobierno. No fue no positivo, fue, No fue no fue positivo. positivo el voto. Una sesión intensa, Mm. incidentes en las afueras del Congreso, un resultado muy ajustado. También fueron ajustados los resultados en la votación en particular. El gobierno tuvo que resignar muchas cosas para sacar la norma que ahora vuelve a la Cámara de Diputados, donde o se va a ratificar lo que ha sancionado el Senado, o bien el diputado con la mayoría, debe ser la misma mayoría que se alcanzó en el Senado en el caso particular, puede insistir. ¿Qué quiere el gobierno? Insistir con ganancias y con bienes personales. Que le fue mal. Ganancias, como se sabe, fue rechazado el bajar el piso, digamos, volver al esquema que estaba vigente hasta septiembre, creo, del año pasado. Se aprobó el RIGI con una modificación muy interesante que está en sintonía con lo que quería el gobierno de la provincia, que es que el 20% de la inversión se destine a proveedores locales. 20% en una inversión de 200 millones de dólares, que es la mínima que se requiere para ingresar en el sistema, son 40 millones de dólares, no está mal. Y se restringió el universo de las actividades que pueden acogerse a este sistema. Ahí va a haber un tema lindo, ¿no? Porque justamente el RIGI dice, lo hablamos con el senador Fama, tienen que adherir las provincias, ¿no? La legislatura de la provincia de Es probable Catamarca. que haya un debate acá, puede haber una tensión acá, incluso dentro del oficialismo. Pero bueno, veremos qué ocurre. Todavía falta diputado. Y está toda esta cuestión específica, cada punto específico de la ley. Bueno, se cayeron varias privatizaciones. Sí. Lo que dice el ministro Francos, el jefe de gabinete, perdón, Francos, es que ellos van a procurar llevar adelante la privatización, por ejemplo, de aerolíneas, a través de leyes específicas. No sé si van a insistir ahí en diputados. El interés del gobierno es sacar cuanto antes esta ley. 6 meses de gobierno, hubo una muy buena reacción de los mercados hoy. Subieron las acciones argentinas, se desplomó el Río País. ¿Qué es lo que pasó ayer? Veamos en qué termina la ley base. La ley base fue presentada, era la famosa ley ómnibus, Sí. con más de 600 artículos, en diciembre. Milei la retiró en febrero y fue sometida en el trámite parlamentario a un profundo proceso de jibarización y de cambio. De manera tal que quedó reducida a 248 artículos, tengo entendido. Con muchas concesiones del gobierno en el medio, con mucha tensión en el medio, muchas idas y vueltas. En el medio se cayó el Pacto de Mayo, el gobierno esperaba sancionarla antes del 25 de mayo. ¿Qué ha quedado demostrado ayer? Una lógica de funcionamiento político, una lógica posible para destrabar el sistema institucional. Que el desafío ahora es sostenerla en el tiempo. El desafío sobre todo para el gobierno nacional. Acá decía ayer, por ejemplo, el peronismo que sale derrotado, o sea, pierde, por el hocico pero pierde, tiene sin embargo una buena posición política, porque tiene un núcleo duro, sólido, consistente, importante, es primera minoría en diputados, también. Y eso le alcanza para sostener ciertas posiciones, es claro ahí. Y el universo que lo enfrenta
es muy heterogéneo y está en construcción. Y esto ha llevado 6 meses. Y había que preguntarse por qué recién a los 6 meses el gobierno nacional puede construir esta mayoría ajustada que ha construido en el Senado. ¿Y producto de qué se construyó esa mayoría? El gran mérito de esto, me parece a mí, es del jefe de gabinete Guillermo Franco. Aquí, con lo que ha pasado en el Senado, se demuestra que la metodología virtuosa, fructífera, que puede darle resultado al gobierno, es la que ha llevado adelante Franco. Y que es la que viene utilizando la casta. Con digamos. un gran estoicismo, claro. Es decir, bueno, vamos, nos sentamos, vemos, negociamos. Hay negociaciones de todo tipo, Sí. algunas confesables, otras no tan confesables, pero finalmente la ley sale. La ley sale en el Senado, repito, hay que esperar que pasen diputados. Y este método, que se toca en algunos puntos con el estilo y el perfil que tiene la vicepresidenta Villarruel, que es la que desempata ya, la que permite, en definitiva, que salga la ley, es contrapuesto al que cultiva el presidente de la nación. Entonces uno tiene que plantearse si esta demora, si esta extensión en los plazos, no obedeció principalmente a las agresiones sistemáticas del presidente a los miembros del sistema institucional argentino, esto de los degenerados fiscales, el nido de rata, los coimeros, los ladrones, que a la posición que tenían los legisladores, que a los que acusa Milei de haberle puesto palos en la rueda. Acá, ya lo hemos dicho, la elección del año pasado arrojó una escena política muy singular, que es un parlamentarismo sui generis, que no está encuadrado institucionalmente, digamos, cuya dinámica se va generando, creando, ideando sobre la marcha. Y esto es lo que pasó en el Senado, donde el gobierno fue cediendo, hasta que logró un punto de equilibrio donde la ley sale, con el desempate de Villarruel. Hay un grado de sofisticación en la maniobra desconocido hasta el momento de sutileza, que no puede atribuirse a la Libertad Avanza, que sin duda es fruto de las negociaciones y de la experiencia, digamos, de quienes colaboraron para que la ley salga en el Senado. Esto a mí me parece que es lo central, más allá del contenido de la ley. Más allá del contenido de la ley. La necesidad o los beneficios que pueden venir de bajar los decibeles. De bajar un poco los decibeles. En todo sentido, no solo en los niveles de agresión, sino en esta propensión a la épica, que yo la entiendo, forma parte de todo discurso político, pero ya ayer, mientras se estaba debatiendo esto, incidente en el Congreso, represión, todo muy confuso, Milei diciendo que estaba ante un golpe de Estado. O sea, la desmesura, a eso me refiero, el dislate como norma. El estilo presidencial contra el estilo Francos, el gentleman, dice Jorge así, que es más mesurado, discreto, y que va en lo que es la clave de la política, no solo en Argentina, sino en todos lados del mundo, que es la negociación, que es lo que quiere cada uno de los actores, que son voluntades en conflicto. Y en estas condiciones nadie puede imponerle su voluntad al otro.
¿Mm? Ninguno de los Ninguno. actores está en condiciones de imponerle la voluntad al otro. Entonces es más necesario que nunca cultivar este arte, que es el de el diálogo, las negociaciones, y después habrá sectores a los que no les gusta el resultado, a otros que les gusta más o menos, y a mí me parece que en este caso es como que todos los que han participado han quedado con gusto a poco. Nadie se ha llevado todo lo que quería. Pero bueno, esto es el producto de lo que decidió el electorado argentino el año pasado. ¿Qué decidió el electorado argentino el año pasado? Va a ser presidente este hombre, con el 56% en segunda vuelta, pero con este parlamento, con una composición parlamentaria de donde él no tiene el tercio. De manera tal que la política debe hacer un esfuerzo de imaginación para adaptarse a ese escenario que dibujó el electorado. Porque es tan legítima la victoria de Milei como legítimos son los tipos que están sentados ahí en las bancas. No más vale. Sí. Entonces ahí hay que encontrar un punto de equilibrio y la importancia de la ley base es que asoma ahí un punto de equilibrio del sistema. Ahí no estemos a los bandazos, que yo te saco la ley y viene Moisés y rompe la tabla. Fíjese que Milei tiene que ir ahora a la reunión del G7. Y no se fue Porque estaba esperando el resultado. porque estaba esperando el resultado de la votación en general. Y muy importante, porque tenía que estar ahí Villarruel. Si él se iba, Villarruel no podía estar al frente de la sesión. Obviamente quien la reemplazara a Villarruel tenía doble voto. Tenía voto como senador y voto en calidad de presidente del Senado. Creo que era el senador Atala, creo que. Claro, pero ahí ya se empezaban a empiojar las interpretaciones, empezaba. Entonces lo conveniente era que saliera clarito, que estuviera Villarruel al frente de la sesión, y aparte es Villarruel. Aparte es Villarruel. En una escena donde, recordemos, el gabinete está, el equipo libertario está aguzanado de internas y de intrigas, que empezaron con la ida de Pose, que siguen con toda esta saga todavía en marcha escandalosa del Ministerio de Capital Humano, que la tiene en la cuerda floja nada menos que a la canciller Diana Mondino, que ahora no va a la reunión del G7 Mondino, No la llevan. y que la tiene irradiada a Villarruel del circuito de toma de decisiones y de diseño estratégico, digamos, del gobierno libertario. Era necesario que esté ahí Villarruel. Bueno, Daniel se acordaba del incidente con Cobos en la recordada 125. ¿Cómo es de cíclica la historia? Ayer votó, o estuvo en alianza, o actuó en sintonía con el kirchnerismo, ¿quién? Martín Lustó. ¿Quién era Martín Lustó? El ministro de Economía, que en 2008 había diseñado el sistema de retenciones móviles que detonó La famosa 125. la famosa 110, que detonó esa sesión donde Cobos vota en contra y donde se inicia la guerra del campo, se acordará, y donde puede establecerse un punto de inflexión en el historial político del kirchnerismo, como el punto de radicalización del kirchnerismo. 2 años después moriría Néstor Kirchner. De manera tal que a mí me parece positivo la sanción de la ley base en este sentido. En este sentido. Después podemos discutir el contenido, podemos discutir si uno comparte o no las posiciones ideológicas de Milei, los derechos, bueno, creo que es suficientemente claro las posiciones que nosotros sentamos acá, pero sí es positivo en el sentido de adoptar un equilibrio o la posibilidad de un equilibrio
al sistema político, que es lo que está requiriendo el mundo. En un país que es muy frágil, no solo por su inestabilidad interna. Ahí salió ayer un fallo adverso en Inglaterra, en Gran Bretaña, por la manipulación del PBI que habían iniciado tenedores de bonos argentinos, contrario al Estado Nacional. Está el juicio por YPF. Un gran alivio que recibió ayer el gobierno, fue una jornada de buena noticia, fue la renovación del swap chino. Que si tenía que pagar 5.000 millones, creo que era que tenía que pagar de eso, bueno, no sé cómo iban a quedar las reservas. O sea, la Argentina pende de un hilo. Por eso no puede entrar en default. No hay quien confíe en el país. Tiene que construir una confianza. Y esto contribuye a eso. De manera tal que a mí me parece que de estos 6 meses, sobre todo el gobierno nacional podría traer un aprendizaje, sobre todo el señor Milei, de los perjuicios que se provoca a sí mismo, con este estilo tan inflamado, tan agresivo, tan propenso, pues tiene una gran creatividad para la injuria, ¿no? Tiene una gran imaginación para crear ratas, de género fiscales, bueno, es muy hábil para eso. Y eso es parte de su magnetismo, pero también pues también podría interpretarse estos 6 meses, pero ¿cuánto tiempo hemos perdido? ¿Cuánto tiempo hemos perdido? ¿Cuánto se habría acelerado si en lugar de ese estilo hubiera sido otro y se hubieran llegado a estas tratativas con una ley que no es satisfactoria para nadie, tampoco para el gobierno nacional? Pero ¿qué es lo que se puede sacar? Es lo que puede salir con este sistema, repito, parlamentarismo sui generis que alumbró de las elecciones del año pasado. Y por otro lado, los inconvenientes que tiene esta campaña de promoción personal del señor Milei a nivel internacional, que genera unas tensiones innecesarias, mientras que como si el país no tuviera problemas, se compra problemas adicionales en el exterior, y su ausencia de la escena nacional indudablemente es perjudicial para su propio sector. Digamos que el presidente no conozca el país. O sea, sale de Buenos Aires. ¿Qué tenemos? Buenos Aires, Corrientes, Córdoba. Creo que al sur y nada más. Y fue allá, a Ushuaia. Y mientras tanto va a pelearse, a recibir premios de él, a abrazarse con Trump y pelearse con Biden, por lo tanto, a apoyar a Vox en España y detonar todo para ser una estrella internacional de la ultraderecha. Y ahí veía yo el domingo, el fin de semana, hubo elecciones en el Parlamento Europeo. Nosotros lo anticipamos en su momento cuando fue el incidente con Pedro Sánchez, cuando fue Milei al encuentro partidario de Vox. Nosotros acá señalamos, bueno, acá el trasfondo de esto son las elecciones parlamentarias las elecciones del Parlamento Europeo, donde la ultraderecha, no la derecha, la ultraderecha aspira a incrementar su participación en ese espacio institucional y a obtener mejores resultados. Y esto es lo que pasó. No en España. Vox le fue mejor, digamos, pero está ahí. Salió tercero, lejos. Su modo banca madre que tenía, ¿no? Sí, bueno. Lejos. Le fue mal a Sánchez y le fue bien al Partido Popular. Pero, por ejemplo, a la derecha, Vox es la ultraderecha. Y ahí en España apareció un personaje que es la ultraderecha, que es un youtuber. Pero
en el resto de los países se expresaron, se dieron avances muy importantes de los sectores más ultra, neonazis, neofascistas, que empiezan a preocupar. Dos de ellos, los más importantes, Francia. Macron convocó elecciones anticipadas por el resultado de Alemania. Dos países importantes. ¿Qué hace Milei ese día? Saca un Twitter diciendo que bien los resultados de la... y diciendo, bueno, efecto Milei. Esto es porque yo fui ahí. Una megalomanía absurda, porque evidentemente no es así. Pero digo yo, cuando los gobernantes de ahí, Macron, lee eso, ¿cómo cae eso? Tiene esta posición, la pelea con Mondino se detona porque Mondino había organizado un encuentro pedido por los países árabes, querían hablar con el presidente. Mondino organizó el encuentro y al presidente no le gustó que estuviera presente ahí Autoridad Palestina. Y a último momento lo suspendió, lo cual produjo una reacción, por supuesto, adversa en los países árabes. No Hamas, no la organización terrorista, los países árabes. Que es un universo complejo. Y quería decir, mire, usted no puede equiparar al islamismo globalmente con el terrorismo. Claro. Y no fue Milei. Y a raíz de eso, bueno, parece que está ahí en la cuerda floja Mondino, que ya le saca una caja importante que es la de del comercio exterior. Digo, todos estos detalles, creo que el resultado de la ley base demuestra que hay otro camino que es más fructífero, que es más productivo que estar sometiendo al sistema político institucional nacional a un estrés permanente que parece que cada cosa que se hace es definitiva, es el fin del mundo. Y para terminar, porque ya estamos pasados de horario, recomiendo enfáticamente en este sentido que escuchen las palabras muy simpáticas del presidente del bloque kirchnerista, que es Mayans, Sí. cuando habla y dice: explíquenle La saga de Terminator. al presidente cómo termina la saga de Terminator. El presidente dice: yo vengo del futuro, Sí. soy Terminator. Y ahí cuenta las 3 películas, que la vea. Porque la saga dice, Terminator es el malo. Y termina muerto. En la primera, en la segunda y en la tercera, que hay una mujer. Dice, yo no soy muy afecto, ¿saben? Ni me acuerdo. Pero es muy interesante que vea eso. ¿Cómo termina Terminator? Y por ahí se pueden extraer algunas conclusiones interesantes acerca de los métodos, las actitudes, las estrategias más adecuadas para avanzar en la recomposición del muy dañado tejido político nacional. Escuchá este segmento en vivo en Mañana es Hoy por Radio Ancasti 98.5.